apreciado amigo de este espacio, en otras emisoras también. Estamos en contacto con Mario Santucho, que es integrante del colectivo editorial de la revista Crisis. Hola Mario, estamos Luis Autalán y yo para charlar un ratito acá en el Social Argentino. ¿Cómo andás? Hola amigos, compañeros, bien, muy bien, contento de poder estar conversando. Gracias. Bueno, mirá, Mario, lo primero que queremos hacer es mandarte un saludo a vos, a todos los compañeros del colectivo editorial que hace Crisis, porque Crisis tiene un modelo de comunicación, alguien me dirá de qué estamos hablando, no tiene una fábrica de pastas, efectivamente, pero hacen una, bueno, yo ya te lo he dicho alguna vez si fuera de micrófono, incluso para mí es el rigor periodístico más interesante que hay dando vueltas en las conversaciones públicas, el de Crisis. Tengo todavía en mi memoria una nota que recomiendo a la juventud, que se llama La madre de todas las rentas, de un número antiguo ya de la revista Crisis, donde se explica el devenir de las exportaciones argentinas, cómo se las declara, en qué momento se las declara y quién se queda con la diferencia, y algún ministro, como Remelenikov, que de la mano de Eduardo Duhalde dijo, jefe, no tenemos de dónde sacar la plata, allá por el 2001, y Eduardo le dijo, dale para adelante, una semana duró la Ujú, derogación de la ley de granos, una ley ujú. que no es ley, sino que es de Martínez de... Mm. Bueno, eso te Sí. cuenta esa revista. ¿Le puedo dedicar una línea a Santucho? Dale. Yo le quiero agradecer, no se va a acordar, pero todavía trabajo en Crónica, Grupo Crónica, Diario Va de Negocios, ya no en el canal desde 2022, pero de mi sufrido paso, donde actué bajo sospecha de ser considerado negro, cabeza peronista kirchnerista, uno de los grandes momentos de mi participación, que honro, que reivindico, fue que estuviera él en el piso, no editorializando, generando conciencia. Así que te lo tenía que decir desde hace años y te mando el abrazo. Muchas Bueno, gracias, che, muchas bueno. gracias. No, y además hay 600 podcasts. Y ahora voy bueno, al periodista Mario Santucho. Acá tenemos en esta mesa un debate, ¿no? A mí me parece que cuando vos le consultás a una fuente y la fuente te miente inveteradamente, es hora de buscar por otro lado. Lo digo concretamente por la comunicación del gobierno. La comunicación que se hace a través de un vocero que manipula, que raramente dice lo que va a ocurrir, y después vamos al boletín oficial. A veces publican el boletín oficial y a veces no. Me parece que hay que estar más atento a lo que finalmente ocurre. ¿Qué hacen ustedes con una fuente trucha? Bueno, primero que nada, muchas gracias por todos los halagos y los saludos, que lo valoro mucho, la verdad. Es un gustazo. Que sea un aporte lo que hacemos y que a ustedes les parezca que, bueno, eso que aporta. Después con lo que decís, es una gran pregunta y es una pregunta que yo diría que no es tan técnica, ¿no? Es una pregunta muy política, muy, Sí, sí. muy de época, porque y nos pone a pensar en qué terreno estamos parados, ¿no? ¿Cuál es la novedad de lo que estamos viviendo? Que creo que es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos y todas durante este año largo ya que llevamos. Yo siento que hace un tiempo ya, nosotros por eso también desde la revista Crisis intentamos hacer un tipo de periodismo que de alguna manera estamos fundando, estamos creando, retomando las mejores tradiciones, ¿no? De hecho, la revista es una revista que surgió en los 70, que nosotros hemos retomado, pero que no se trata solamente de recuperar. De hecho, estamos en un debate. En este momento, ayer cerramos el nuevo número de la revista, así que aprovechamos para chiviarla. Dale. Eh, Entra a imprenta hoy y va a estar saliendo la semana que viene, ya los suscriptos digitales la van a poder leer pronto. Y justo estábamos teniendo una discusión en torno al Eternauta y todo esto si lo viejo sirve o no sirve. Eh, y es una discusión importante porque ¿cómo hacer para no simplemente quedarse con una especie de nostalgia eh, y de intento de vuelta atrás, pero a su vez, cómo hacer para detectar también la banalidad y lo dramático del territorio en el que nos estamos metiendo y reconocer también la historicidad de esto que estamos viviendo? ¿Por qué lo digo? Nosotros estamos tratando de recuperar viejas tradiciones del periodismo, pero que no, o sea, solamente se pueden recuperar si se reinventan,
¿no? Estamos haciendo investigación política, la investigación que vos mencionabas sobre la renta agraria, sobre el modelo agroexportador, tenía mucho que ver con recuperar esa idea de investigación política, de crear, ponerle rostro a los poderes concretos. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte sobre eso, que yo creo que tiene que ver con la necesidad de recrear también la idea de investigación periodística, que se ha perdido tanto, con toda una idea de qué es la verdad hoy, cómo se funda la verdad, y ahí voy yendo a tu planteo, porque lo que nosotros veníamos viendo desde hace mucho, no desde hace un año, es que el periodismo cada vez se convertía más en un periodismo de operación, ¿no? En lugar de un periodismo de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el periodista ya sabe lo que va a decir, ya sabe cómo va a leer los hechos. Y los hechos simplemente grafican o, sí, respaldan la versión previa que uno tiene sobre las cosas, ¿no? Esto es lo que venía pasando hace mucho ya, desde el lado, digamos, en cierto lado se le llamó periodismo Perdón, militante. Mario, pues no me lo quiero perder. ¿También sabe el periodista cómo va a reaccionar, palabra muy Eso. actual? El lector, el oyente, el televidente, ¿ya lo va calculando ahí? Sí, total, total, porque esto tiene que ver precisamente con cómo se construyen las audiencias hoy. Las audiencias se construyen, como se llama, con burbujas, con gente que, digamos, ya no hay un campo, uno podría decir, nunca lo hubo, ¿no? Pero por lo menos esa era la pretensión de cierto espacio público, efectivo, en donde se encuentra o se articulan heterogeneidades, ¿no? Un pueblo en construcción, un pueblo que hay que crear precisamente en ese debate colectivo, sino lo que termina hoy construyendo el periodismo a través, yo creo ya de lógicas mediáticas previas, pero que con las redes se confirma, que es la idea esta de audiencias muy fieles, que incluso te exigen que plantees lo que ellos quieren escuchar, de alguna manera, ¿no? No por una cuestión malvada simplemente, sino que es el modo de constitución, el modo de producción hoy de la palabra pública o de la verdad, uno podría decir. Ahora, esto yo lo que te trataba de decir era eso, ¿no? Nosotros veníamos viendo ya esta confirmación, esta consolidación, este éxito incluso del periodismo de operación. Ahora, que para mí sí, en cierto modo también discute y cuestiona de manera interesante al periodismo independiente, al llamado periodismo independiente, que tampoco tenía mucha consistencia, precisamente porque ese modo de existencia de lo popular, de lo público, de la ciudadanía, estaba en mutación. Ahora, lo que estamos viviendo hoy ya es otro régimen. Yo creo que desde hace un tiempo, y en Argentina claramente hace un año y algo, eh, lo que estamos viviendo ya es un espacio en donde vuelve a aparecer la mentira como herramienta de comunicación pública muy clara, ¿no? Eh, la mentira y un cinismo muy grande en donde tienen algo de ventaja, creo yo, tienen algo de lucidez cuando plantean, ya no se puede pensar en una verdad eh, como como materialidad, ¿no? Esta idea de que la verdad hoy está muy cuestionada, es muy difícil de construir una verdad efectiva, una verdad que podamos apropiarnos todos y todas, una verdad que pueda ser, entre comillas, universal. Siempre esto fue problemático, pero es verdad que por lo menos una aspiración grande, construir, no necesariamente por consenso, sino por construcción pública, ¿no? ¿Qué sé yo? El, 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 la condena a la dictadura. La condena a la dictadura nunca fue 100%, pero la verdad es que fue una especie de logro social, yo creo que construido desde abajo, en múltiples espacios, no solo en la política, no solo en los organismos de derechos humanos, sino en las canchas, en los recitales, en los medios, en las escuelas, en todos lados, se fue construyendo bueno, esto era una aspiración, y yo creo que regía un poco el modo de debate. Hoy creo que desde el gobierno, desde los medios públicos, desde lo que directamente se está diciendo, esto no existe ni es deseable, y además vamos a quedarnos con la idea de que no es posible la verdad, cualquiera que quiera construir una verdad es un mentiroso, y por tanto es un cinismo en el cual el que logre construir mejor una mentira es el que más eficacia tiene. Mario, Y esto es lo que estamos viviendo. Entonces, cuando vos me preguntás lo de la fuente, y bueno, eh, obviamente yo creo que no hay que pensarlos como una fuente,
directamente, a mí me parece que, y esto es una de las grandes dificultades para la política y para el periodismo contemporáneo, que es, creo que hay que pensarlo como enemigos. Entonces, en todo caso, hay que pensar no es que hay que dejar de escucharlos, hay que pensar complejamente y políticamente cómo se lee o cómo se interpreta un enunciado proveniente de ese lugar. Desarmar la operación. Ahí, Luis. Mario, de más está decir que no solamente te pongo la 10 del equipo, sino que me pongo de 3 limitado como soy y te pido que no me pases la pelota para salir jugando. Suscribo todo lo que decís y apelo a una metáfora sencilla. En la película Sexto Sentido, el nene que veía a los muertos le dice a Bruce Willis, ellos ven, los muertos, lo que quieren ver. Y ahí va mi pregunta, ¿qué hacemos cuando gran parte de la opinión pública sabe que le están haciendo trampa? Del otro lado se arma todo el aparato para pensar que por primera vez en la historia, digo, humildemente y pleno de resentimiento, le han hecho creer a muchos cabezas, me incluyo, que la culpa de todo esto es nuestra y que tenemos que pagar una fiesta a la que nadie nos invitó. Digo, ¿qué hacemos para no sacudir, para invitar a pensar al que realmente adhirió a esto y te dice frases como, por ejemplo, Cristina fue peor que la pandemia? No hay rebote porque inclusive este liberalismo libertario se generó en pandemia. Digo, ¿tenés algún caminito para que vayamos caminando por ahí? No, receta no, no tengo claro tampoco, creo que es un momento muy complejo, es un momento inédito, en el cual más bien tenemos que crear ese camino, los famosos se hace al andar, pero sí creo que hay algunas cosas que me parece que vamos entendiendo, digamos, y con paciencia, creo yo, porque esto, a mí, yo no soy de los que piensa que esto va a tener que es una especie de pausa o de pesadilla momentánea, que un día nos vamos a despertar y bueno, va a haber sido eso, simplemente un mal momento. Creo que estamos entrando a un territorio nuevo de la historia, y creo que la ultraderecha obviamente no es un fenómeno argentino y es un fenómeno bastante consistente con el cual vamos a lidiar, y con lo que está haciendo en la sociedad, como bien vos decís, vamos a tener que lidiar un tiempo. Ojalá que sea el menos posible, pero mi sensación es que estamos entrando en un momento complejo. Por lo tanto, yo creo que hay que tratar de entender, y hay que tratar de empezar a construir las bases de un cambio de esta historia, ¿no? De un vuelco. Y ahí hay a veces dos cosas para entender. Una es que hay que pensar por qué ellos logran esa eficacia. Yo no me niego, o sea, trato de no conceder una máxima para mí muy importante, que aprendí en Argentina básicamente. Yo me crié en Cuba, pero lo aprendí en Argentina esto, que es que esta idea de que el pueblo nunca se equivoca. Para mí, en estos momentos es cuando hay que sostener esa idea. Porque pensar que el pueblo se equivoca casi es estar cerca de un enunciado gorila, en su sentido profundo, ¿no? Que no es tanto ni solo el antiperonismo, sino que es lo antipopular, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso nos tiene que llevar a pensar de que en lo que están haciendo ellos y por cómo están convenciendo, la gran diferencia que tiene esto con otros periodos de la historia es que ha llegado fuerzas fascistas, fuerzas reaccionarias, pero por elecciones, mientras otras veces han llegado y con consenso, o sea, no con consenso general, pero con capacidad de producir gobernabilidad, digamos. Entonces, a mí me parece que hay que poder entender cuáles son esas operaciones. Tiene que ver con esto que decía antes, de cómo está cambiando el régimen de producción de verdad, el régimen de producción de enunciados colectivos, cómo está cambiando las formas del razonamiento popular, y cómo entonces, a mí me parece que ellos han tocado algunos puntos sensibles de esto, utilizándolo para el mal, uno podría decir, utilizándolo de la peor manera, pero están tocando algunas cosas que nosotros no estamos entendiendo. Digo, como campo popular, como campo, como querramos llamarle. Ese es un tema. Y podríamos abrir ahí algunas cosas. Por ejemplo, la potencia de organizar el malestar. Esa es una cuestión que para las fuerzas transformadoras siempre ha sido clave, para las fuerzas revolucionarias, ¿no?
organizar el malestar con el sistema es el punto de partida de cualquier enunciado transformador. Y la verdad es que desde hace años lo vienen haciendo ellos, ¿no? Y nosotros, yo creo que como campo popular, hemos quedado bastante reñidos con ese malestar. Por lo tanto, ese malestar se dirige contra nosotros y nosotras también, que hasta hace poco estuvimos en el gobierno, digamos, yo nunca me sentí del todo, ni kirchnerista ni oficialista, pero me hago cargo y me pongo, obviamente, dentro de este campo, democrático, popular, como querramos llamarle. Ahora, ese es un punto. Y el otro punto, que sería largo, es esto que estoy tratando de decir. ¿Por qué nosotros y nosotras dejamos de sintonizar con algo que tiene que ver, ¿por qué nos quedamos en un lugar conservador? De defensa del sistema, de defensa del orden existente, que sabemos que eh, a todas luces es injusto y que produce infelicidad. ¿Y por qué no fuimos capaces de llevar adelante dinámicas de transformación más potentes, que nos pusieran en un campo de innovación, en un proceso de innovación y de transformación medio permanente, que no nos obligue a, bueno, corrernos hacia el centro, negociar con los poderes existentes, económicos, mediáticos y demás. Eh, bueno, ciertas batallas que es verdad que se intentaron, pero que no se pudieron llevar a cabo como hubiéramos querido. Mario, hay varias cosas muy interesantes que decís. Estamos con Mario Santucho, integrante del colectivo editorial de revista Crisis. Eh, a mí hay una idea que me persigue hace tiempo, y es una vieja frase, ¿no? Y creo que ese campo que bien perfilaste vos a partir de tu propia sentir, tu propia experiencia de integración, eh, tiene un problema que, bueno, acá hay un profesional del periodismo y otro profesional del periodismo conectado. Se los pregunto, ¿ustedes creen que ese espacio, que a mí me parece que obra a veces como un colado en la historia, cuando debiera protagonizarla, eh, no se explica? Entonces te explican ellos, ¿no? Para emplear este lenguaje westergiano sería. Están ellos que te vienen a explicar. Y te ponen en ese lugar defensivo. Te dicen, vos sos el chorro, vos sos el culpable de todo lo que pasa de mal. Aunque vos hayas puesto en la mesa el pan, hayas puesto el hospital, hayas puesto la pelota para que los pibes jueguen. Es decir, en donde yo coincido mucho con lo que venís perfilando, es que hay que analizar quién es ese al que querríamos representar y darle voz y darle presencia a partir de lo que hace. Yo me pregunto, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo estudié Derecho, hoy digo que soy un aficionado, ¿no? Soy abogado, pero bueno. Cuando se habla de las reformas laborales, ¿alguien piensa qué come el trabajador? ¿Cómo se viste? ¿Cómo estudia? ¿Cómo se divierte? ¿Cómo no hace nada? Todo eso, 5 cosas dichas apurado y mal, tendrían que estar en el... Cuando yo hablo con vos, sé que vos sos hincha de Central, porque te he visto, que vas a jugar a la pelota cada tanto, o Que se, todos los que días. se parece a Miguel Mateos. Bueno, se lo habrán dicho también. Bueno, estoy diciendo, sea quien me dirijo, ¿viste? Creo que ahí hay un problema de ida y vuelta. Uno, de encontrar qué quiere el otro. ¿Viste? Cuando vos te sentás con un pibe y le decís, che, hoy voy a estar dedicado a vos porque sos mi hijo, porque sos mi sobrino, porque sos mi ahijado. Bueno, ¿qué querés hacer? Bueno, escuchar y escuchar qué quiere hacer el otro. Y otra cosa es explicar qué vamos a hacer el pibe y yo, para que no me vengan a explicar los otros. Y ahí, vos, que sos un periodista de muchos años, y Luis lo mismo, digo, nosotros, ¿quién nos explica a nosotros? Elijo, te debe elegir. El movimiento obrero, el peronismo, la izquierda, los movimientos de derechos humanos. Vos fíjate que se están defendiendo, le dijeron curro de derechos humanos y no se pudo responder eso. No se pudo responder. Ahí digo, hay un
No sé si fui claro en lo que quiero decir. Hay Y dos cuestiones, ¿no? Una, saber qué le pasa al otro si lo quiero representar y cómo lo explico. yo creo que es una pregunta muy importante la que haces y va a fondo, digamos, con el problema que tenemos, porque eh, mm, mira, yo te voy a decir mi mirada sobre esto. Yo me forjé de manera militante y políticamente, subjetivamente, incluso como uno podría decir como periodista o como intelectual orgánico, como se le llamaba en su época, en torno al 2001, que fue, desde mi punto de vista, una insurrección muy interesante contra el neoliberalismo. Creo que ese fue, yo siempre jodo un poco a los amigos, sobre todo de la Cámpora, cuando les digo que el 2001 fue el 17 de octubre del kirchnerismo no reconocido. O sea, si no hubiera habido 2001, no hubiera habido kirchnerismo. Y ese es el momento de constitución, o sea, es el acontecimiento político que cambió la época. Y sobre el cual después pudo venir una dinámica de representación política progresista, democrática, popular. Pero hay ciertas máximas que yo creo que después se olvidan, que es que la política popular, los cambios, la comunidad, se construye siempre de abajo hacia arriba. Se construye siempre en los territorios, siempre en la fábrica, siempre en las universidades, en los colegios. Se construye en donde está el día a día, en el cotidiano de la gente. Ahí se construyen los sentidos comunes, se construyen las ideas fuerzas, se construyen la combatividad popular, se construye el afecto que genera una sociedad y que genera una comunidad. Y eso, si eso funciona, si eso se va construyendo, si eso efectivamente hay un proceso constituyente en ese punto, después, a nivel de la representación y de la institución, va a haber resultados interesantes. A mí me parece que después del 2001, nosotros vimos cómo, por ejemplo, ese movimiento que ya no tenía herramientas o que había quedado fuera de las herramientas tradicionales del movimiento obrero, como era el sindicato, la negociación colectiva, cosas que estamos viendo ahora también, de repente encontraron métodos como el piquete, salieron a la calle, ya no tomaron la fábrica porque no había, o no estaban ellos en la fábrica, sino que cortaron las rutas para que las mercancías, y empezaron a generar formas concretas de presión política, pero también de organización popular, de organización de un sujeto, como pasó con los scratches. Yo estaba en ese momento en Hijos, y como veíamos que la justicia no respondía y que construía impunidad, salimos a la calle y salimos al barrio a organizar a los vecinos y a decir, nosotros no podemos vivir en un contexto de impunidad con un genocida al lado nuestro, y empezó a generar un movimiento de derechos humanos de nuevo tipo en ese momento, que ya no era solo respecto a los 70 y lo que había pasado en la dictadura, sino que era también sobre los problemas que había en el barrio en ese momento. Bueno, así como fueron las asambleas, como un montón de dinámicas que yo creo que después quedaron en el olvido, porque llegó una representación política, buenísimo que haya llegado una representación política, pero que de repente a mí me parece que se atribuye esa fuerza popular. Y esa fuerza popular, si no se sigue construyendo de abajo hacia arriba, pasa esto que está pasando ahora. ¿Quién estuvo construyendo de abajo hacia arriba durante todos estos años? Mientras muchos de los compañeros y compañeras que habían forjado ese espíritu contraestatario, antisistema, rebelde durante los 90, que estábamos en minoría, y que estábamos en las calles y que estábamos en los barrios, y que fuimos construyendo todo un contrasentido, una cosa a contracorriente, bueno, muchos de estos compañeros y compañeras estaban donde, en las instituciones, estaban, que está bien, o sea, no se trata de criticar eso. La pregunta es cómo se dejó de lado ese otro trabajo, que es el más importante. Y yo creo que hoy lo que nos tenemos que dar cuenta es que no nos podemos olvidar más de eso. Bien, breve porque ya ahora tu tiempo y el nuestro se nos va yendo. Algo de Ciudad Futura. De esto te lo digo fuera casi de micrófono porque nunca conseguí, vos me mandaste un contacto y nunca tengo el gusto, así que te lo dejo como tarea para el hogar. Quiero prensa para decirle un par de cosas primero y después quiero hablar con Monteverde o con Karen, con quien sea. Ya les digo, Nos porque son muy interesa. amigos. Dale, eso me lo mandas. ¿Qué es Ciudad Futura y cómo se logra esa articulación con el movimiento Evita, con Eduardo Toñoli, con la gente que está trabajando y que amenaza casi una hegemonía en la provincia de Santa Fe? Bueno, esa es una experiencia bien interesante, que yo creo que es bastante singular, por eso también es interesante. Y yo creo que han tenido,
lo que ellos han hecho han tenido muy claro esto que acabo de tratar de decir, ¿no? Que hay que tener una hipótesis, que hay que mantenerla a pesar de que los cantos de sirenas rápidamente se imponen, que hay que construir de abajo hacia arriba, que hay que ellos, por ejemplo, tienen como su método principal el tema de la ciudad, el municipalismo, lo local. Ahora ellos hicieron un salto hacia la cuestión provincial, pero su verdadero objetivo y construcción, su consistencia, de hecho, la gran elección que hicieron fue en Rosario, y tiene que ver con esto, con construir una política que no pierda nunca su vínculo real con el territorio, con las personas, lo que vos decías antes, que no deje de escuchar, que esté muy cerca de la gente, que se construya de abajo hacia arriba y que construya un poder popular, efectivo, que después irradie hacia todo donde tenga que irradiar, pero que no se pierda de vista ese elemento núcleo fundamental de cualquier política transformadora. Simplemente la última, muy cortita. Dame un consejo breve para no enojarme con 65 años, no enojarme cada 10 segundos y tratar de agarrar del cogote a compañeros y compañeras. Te lo digo así, de terapeuta, frente. Soy delegado. Mario. O sea, quiero tener algo de eso, de pisarla, de jugar a lo Palma. No, yo creo que ahí lo importante me parece, y porque también lo trato de implementar, es, primero, yo creo que hay algo que estamos descubriendo ahora, y que no es menor y que a mí me parece que nos tiene que dar fuerzas, que es mentira que la política democrática, lo que nos inculcó de alguna manera la democracia, entre comillas, la democracia realmente existente, que es esta idea de que, bueno, esto es una discusión entre diferentes opiniones, entre diferentes fuerzas políticas. Yo creo que nosotros estamos recuperando la idea de fondo de que existen enemigos. Entonces, yo creo que no tenés que contener tu rabia, ni mucho menos, pero dirigir esa rabia contra el enemigo. Ese es el primer punto. Y lo segundo es que no es o sea, han habido muchos momentos en la historia como el que estamos viviendo. Y nuestro objetivo y nuestro proyecto es estratégico, también recuperar eso. Recuperar la sabiduría de que si esta sociedad es infeliz y sufre y padece, es porque hay gente que se encarga de hacerlo, y por lo tanto tenemos que derrotarlos. Hay que pensar cómo. No hay que recuperar las viejas formas en ese sentido mecánicamente, ni mucho menos. Hay que pensar. Tenemos un gran desafío de invención por delante, pero no podemos perder de vuelta ese norte. Hay gente que tenemos que derrotar, por un lado. Y por otro lado, esta idea de que nuestro proyecto es estratégico, es a mediano, es a largo plazo. Y todas las épocas, todos los momentos, las coyunturas son fundamentales si tenemos claro eso. No importa tanto quién gane esta elección este año, aunque es fundamental, obviamente. Lo importante es si estamos haciendo lo que hay que hacer, que es reconstruir una fuerza propia con voluntad de transformación real, con todos los compañeros y compañeras que estén viendo esto mismo. Yo creo que por todos lados se está viendo esto. Y tenemos que sembrar ahora para dentro de mucho tiempo. Entonces, no desesperarse, y tampoco contener la rabia, sino dirigirla bien. La semana pasada estuvimos acá con el responsable de política internacional de Euskal Herria Bildu, Igor Zulaika. Esa fuerza política que va creciendo mucho en el País Vasco, tiene un lema: vamos despacio porque vamos lejos. Así que bueno, para cerrar, te dejo como suscriptor de la publicación un pedido. Un día que no tenga nada que hacer, pero nada que hacer el colectivo de investigación política, espero un gran informe sobre el Poder Judicial en la Argentina. Bueno, dale. Lo tomamos. Abrazo grande. Pasó. Aguante Oestergel. Aguante Oestergel. Un abrazo grande. Mario Santucho, de Revista Crisis, pasó por el Social Argentino. Nos vamos a la tanda y volvemos con alguna musiquita. Pone la gráfica.